Es decir que, buenas tardes, que es Hola. decir que este corte solo tenemos tres notas. Básicamente, Ah, bueno, listo. basi- ¿sí? En el laboratorio pues tenemos como, como hicimos la semana pasada, pues nota de geometría, nota de cargas, nota de manejo del programa básicamente. Y pues acá pues el tema va a ser prácticamente cross. Dale un documento en blanco, no sé si ya ven mi pantalla. Sí, ya. Bueno, entonces, recordemos que el método de cross es un método iterativo en el cual pues partimos de una condición donde suponemos que todos los elementos están doblemente empotrados, ¿cierto? Y después por un proceso, como lo decimos, iterativo, por unos ciclos, lo que vamos haciendo es reduciendo esos posibles desfases, garantizando un equilibrio de momentos en cada uno de los nudos, ¿sí? Recordemos que en los nudos puedo tener intersecciones de diferentes elementos, puedo tener apoyos o puedo tener volados. Igual yo tengo que revisar qué es lo que pasa, cuál es la condición de cada uno de esos nodos. Que si tengo un apoyo de grado 3 empotramiento, entonces pues allí voy a tener momentos como reacción y eso implicaría que haya acumule momento. Por eso nuestro factor de distribución es de cuánto para empotramientos. 0,5. Para empotramientos, un factor de distribución de Ah, no, no. 0,5 1. de 1, o sea que voy a repartir todo el momento que le llegue al empotramiento. Creía Cero, que sí. cero, 0. cero, cero. 0, no voy a distribuir nada. El empotramiento lo que va a hacer es acumular, ¿sí? Caso, como es el apoyo que estamos marcando aquí como el G, ¿cierto? Como el G, como el I, como el J. Caso diferente a lo que ocurre con nuestro apoyo H, nuestro apoyo A, que son articulaciones. ¿Cuál es nuestro momento de, perdón, nuestro factor de distribución? En una articulación. Factor de distribución de articulaciones. Uno. 1. ¿Por qué? Porque todo lo que va a llegar, el 100% lo va a distribuir, ¿no? Para que al final del proceso allí no tengamos momento. Nuestro momento sea cero, pero con división misma del empotramiento, de la articulación. Y en los otros nudos, para este caso, como tal, el B, el C, el D, donde están llegando, a diferencia donde tenemos vigas, que solo nos llegan dos elementos, miremos aquí nos están llegando tres elementos hasta cuatro elementos. ¿Cierto? Entonces que ahora tenemos es que plantear los factores de distribución en función de la rigidez de dos elementos, que es como el caso más general y que fue, mm, por ejemplo, la estructura con la que planteamos la metodología, ¿cierto? También tenemos el nudo E, o más bien el nudo F, o el elemento que está entre E y F, que es un empotramiento y que también ya, perdón, un volado, y que también ya hemos dicho cómo podemos manejar los volados dentro de nuestro cross. Entonces, pues por eso digo que la metodología como tal se mantiene, va a ser exactamente la misma. De pronto acá la diferencia es que vamos a tener una mayor cantidad de elementos. Y que adicionalmente cuando tenemos elementos tipo estructuras, pórticos, eh, aparte de tener nuestro cortante y nuestro momento que nos aparece cuando tenemos flexión, nos van a aparecer unos axiales. Entonces, eso va a ser la diferencia aquí en el método de Cross. Vamos a saber prácticamente cómo podemos obtener los axiales. Entonces, pues este es un pórtico que yo traigo, que tomé de un libro, ¿sí? Que me pareció bastante interesante porque tiene diferentes condiciones de apoyo, diferentes condiciones en los nudos y demás, diferentes condiciones de carga, con cargas excéntricas con respecto al eje del elemento,
¿cierto? Con cargas concéntricas y excéntricas, con cargas distribuidas, también podríamos complementar cargas horizontales como para tener todas las diferentes y de pronto unas cargas variables, ¿no? Para tener toda la posibilidad de cargas en este mismo elemento y ya tener una visión más general, ¿sí? Todo eso es válido y créanme que ustedes están en capacidad de hacer. La solución de ese método de Cross, vean, ¿a dónde quiero llegar con esto? Pues que tengo unas rigideces, tengo unos factores de distribución en las barras, ¿cierto? Factor de distribución en las barras, hacia acá es 1, hacia acá es 0, digámoslo entre comillas 0, ¿cierto? Porque al volado no le voy a distribuir nada. Y otro factor de distribución en las barras en función de las rigideces. Ya como anécdota histórica decimos que este método de Cross ante los ingenieros que trabajaban hace 50, 80 años con este método, eh, lo que hacían era en un plano grande hacer estos cálculos para facilitar el ejercicio o los ejercicios. Recuerden que antes del análisis matricial, pues este era el ejercicio o la metodología más eficiente para el cálculo de estructura. Ustedes se han podido dar cuenta que, digamos, la convergencia es relativamente rápida, pues ya ahorita teniendo computadores, pero pues en su momento con calculadoras podría llegar a ser más eficiente que ponernos a plantear eh, condiciones de compatibilidad, de ángulos de giro o condiciones de deformaciones compatibles, ¿sí? Entonces, pues aquí es como para que tengamos presente cómo era que se planteaba antes, que hacían los cálculos horizontales, verticales y demás, más por una facilidad gráfica. Ahorita, pues, todo lo podemos presentar en tablas, entonces ya es tener mucho cuidado de cómo es que vamos a ir desarrollando ese método. Sí, aquí era por tener presente cómo era que se hacían los factores de distribución, los factores de transporte, cuánto era el momento que transportaba y demás. ¿Sí? Pero el procedimiento, como les digo, es exactamente el mismo. Y la idea es que lo planteemos sobre esta estructura, sobre este pórtico. Un pórtico de dos vigas, una columna, vigas de 9 y 6 metros respectivamente, elementos 1 y 2, y la columna con una altura de 6 metros. Las cargas en las vigas, una puntual de 270 kilos a 3 metros del extremo izquierdo, que es una articulación. El elemento 2 con una carga uniforme, 336 kilos por metro, y la columna no tiene cargas en este caso. Estamos diciendo que E e I son constantes, tengo la misma inercia o la misma sección más bien, y el mismo módulo de elasticidad. Vamos a solucionarlo por el método de Cross. Entonces, pues, voy a llevármelo a un Excel y empezamos su desarrollo. Seguro que ustedes ya pueden desarrollarlo. Están viendo mi Excel, ¿verdad? Sí, señor. Ok. A ver, a ver, a ver, a ver. Que esta sea una estructura. Ahí se ve bien, aumenta un poco el tamaño. ¿Podría aumentarle, ingeniero, por favor? Ahí o más. Un poquito más, por favor. Listo. Empecemos con nuestra topología, ¿cierto? Como siempre lo hemos hecho. Ahora sí, rayo. Dame un segundo.
Vamos armando la topología, por favor. Aquí hago un ajuste técnico. Bueno, esta topología que tenga tres elementos. Uno, 2 y 3. Cada elemento con una longitud, con una sección, ¿cierto? dB en metros, dH en metros. Sí. Acá una inercia. Metros a la 4. ¿Qué más es? Módulo de elasticidad. Deberíamos tenerlo en kilogramos metro cuadrado, ¿cierto? Y acá una rigidez, ¿no? Esa información es la de siempre, ¿no? E dividido entre L. La longitud del elemento 1, usted ya tiene esa tablita armada, supongo, hecha. Elemento 1, 9 metros. 2, 6 metros. 3. 6 metros. 6. ¿Qué sección le ponemos? De acuerdo con lo que ya hemos hablado en clases anteriores. ¿Alguna idea? ¿Alguna propuesta? Están muy callados, chicos, ¿qué pasó? ¿Se les ocurre alguna sección? Bueno, no pregunta, no dice nada. 40 por 30. 40 por 30. Ok. ¿Le ponemos de 40 por 30 o de 30 por 40? Para que nos quede mayor inercia. 30 por 40.
Esta sí es la fórmula de la inercia. Y modo elasticidad, kilos metro cuadrado. ¿Qué me dicen? 2 por 10 a la 9, ingeniero. Bueno, aquí me interesa saber que la inercia y el modo de elasticidad es el mismo, ¿no? Aquí yo estoy suponiendo unas secciones. Yo inicialmente había dicho uno por uno, pues para tener un valor, pero pues se va a mantener ese modo de elasticidad y la inercia constante. Bueno, conociendo esto, pues vamos a calcular o a plantear nuestro cross, ¿cierto? Donde aquí puedo tener mi nudo 1, que tiene un momento de 1/2. Aquí va a tener un nudo 2. ¿Qué momentos voy a tener en el nudo 2? De 1 a 2 y de 1 a 3. No, en el nudo 2 todos los momentos empiezan por 2. Ah, De 2 a 1, de 2 a 3 y 2 a 4. Exactamente. Momento de 2 a 1. Voy a dejar acá momento de 2 a 3. Y acá voy a dejar momento de 2 a 4. Ya les voy a decir por qué los estoy organizando de esa forma. Entonces, este va a ser mi nudo 2. Después voy a mi nudo 3, que yo tengo un momento de 3 hacia 2, ¿cierto? Que es un empotramiento. Y mi nudo 4, momento de 4 hacia 2. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario hasta ahí? ¿Algo diferente a lo que ya hemos hecho antes? ¿Qué más planteamos en nuestro método de cross? Los factores de distribución. Eso, también se han estudiado, ¿no? Factores de distribución. De 1 hacia 2, ¿cuánto es? 1. 1, ¿no? Entonces va a ser la rigidez del elemento 1 dividido entre la sumatoria de rigideces que están llegando a ese nudo. Por eso es que nos está dando 1. Listo, perfecto. Bueno, voy a dejar con 3 decimales para ver una cosita. En el nudo 2, voy a tener un factor de distribución de 2 hacia 1. ¿Cómo lo calculo? La rigidez del elemento 1 sobre la sumatoria de las rigideces del elemento 1, 2 y 3. ¿Y por qué 1, 2 y 3? Que son los tres elementos están en ese mismo nudo. Exactamente. Todos los 3 elementos están llegando a ese nudo. Entonces, como bien nos dicen
Es la rigidez del elemento 1 dividido entre las rigideces del elemento 1 más la del elemento 2 más la del elemento 3. 0,25. No sé si lo están haciendo conmigo, les va dando lo mismo. La rigidez, el factor de distribución de 2 hacia 4, ¿cómo lo calculo? De 2 hacia 4, ¿cómo lo hacemos? Lo mismo, solo que cambiemos la rigidez del 1 por la del 4. 4. ¿Cuál es el 4? ¿De 2 a 4? ¿De 2 a 4 ahí? Sí, sí. Ah, no, no, Si no. tengo tres Elemento elementos, 3. El Entonces, elemento la del 3. elemento 3, importante la 3. topología, ¿no? Voy a tomar la misma ecuación de acá. Y decimos que en el numerador ahora va la rigidez del elemento 3. 0,375. ¿Sí les da lo mismo? Y de 2 a 3, ahora va la rigidez del elemento 2, ¿no? Si hay alguna pregunta, bienvenida sea en este instante. Aquí yo, ¿por qué opté por dejar 3 cifras decimales? Porque podemos decir, esto es 0,38, esto es 0,38 y esto es 0,25, ¿no? Pero lo que pasa es que si sumo 38, 38 y 25, ya no me da 1, si me da un poquito más de 1, 1,01 creo. ¿Cierto que sí? Más Sí, da punto, más de uno. más punto 38 más punto 38 me da 1,01, o sea que me está apareciendo el 1% de más de momento. Y una de nuestras condiciones es esa, que no nos aparezca más ni menos momento. Entonces, ojo con la aproximación. ¿Sí? Acá, vean que yo estoy chequeando que me da 1. Importante. De 3 hacia 2, ¿cuánto es el factor de distribución? 0 por lo que es empotramiento. Y de 4 hacia 2, igual. Bueno, preguntas hasta acá. Transporte. Punto 5, ¿cierto? No hemos cambiado ese factor de transporte. Y momentos de empotramiento nuevamente. Ya para los momentos de empotramiento calculamos con las mismas tablas que hemos venido manejando desde antes, ¿cierto? Entonces me indican, por favor, voy a dejar aquí, voy a abrir un espacio para calcular acá, voy a hacer otro espacio. Voy a tener un método de empotramiento por carga puntual y un momento de empotramiento por carga distribuida, ¿no? ¿Me regalan cuántos son esos momentos de empotramiento? En este ejercicio, ¿dónde voy a tener momentos de empotramiento? ¿En qué elementos?
El elemento 1 y 2. 1 y 2. Entonces, por eso estaba diciendo yo que en el elemento 1 tengo una carga puntual, en el elemento 2 tengo una carga distribuida. Entonces, por favor, dígame cuántos son esos momentos de empotramiento. A ver, ¿cuánto les da? El de carga puntual en 1.2 me da 360 y en 2.1 menos 180. Entonces, digamos que va a ser 270 PAB cuadrado, ¿no? Por A, que se da 3 metros, por 6 al cuadrado, dividido entre L cuadrado. ¿360? ¿Es que me están diciendo? Sí, señor. Ok. Y acá, menos, acá ahora va el 6, acá ahora va el 3, y menos 180. Y la carga distribuida va a ser W por L cuadrado, 6 cuadrado, dividido entre 12, 108. Sí, ¿Estamos? señor. Sí, sí, señor. Listo, ok. ¿Dónde pongo esos valores? El 360, el 180, ¿dónde los pongo? ¿Qué pasa, chicos? Lo escucho muy poco, muy poca participación. Lo están haciendo paralelamente. Ya es demasiado obvio. Hacemos el parcial de una vez. ¿Dónde pongo esos valores de momento? El 360 en el momento En el 1.2. 1. De 1 hacia 2, ok. Listo. 180, De 2 a 1. ok. Más 108, 2, 3. menos 108. 3, 2. No sé si haya preguntas. Ahí es donde deben estar nuestros momentos de empotramiento, ¿cierto?
lo que corresponde, recuerden que entre 1, 2 y 2, 1 está el elemento 1, por eso es que están ubicados estos elementos ahí, estos momentos ahí. Entre 2, 3 y 3, 2 está el elemento 2. Acá de 2, 4 y 4, 2, pues no tengo nada, ¿cierto? Son 0, porque resulta que este elemento no tiene cargas. Ojo aquí, algo importante. Si yo tuviera una carga de izquierda a derecha, aquí abajo sería mi momento positivo y aquí arriba sería mi momento negativo, ¿cierto? Pero si la carga fuera de derecha a izquierda, sería al revés. Aquí arriba sería mi momento positivo y acá abajo sería mi momento negativo. ¿De acuerdo? Es como si giráramos la cabeza 90 grados a la izquierda o a la derecha y volviéramos a ver este elemento como una viga para la interpretación de ese signo de momento. ¿Listo? Tenemos entonces hasta acá la ¿Cómo así, información. ingeniero? O sea, uno básicamente voltea es como si volteara la estructura. No voltear la estructura como tal, sino que yo tengo esto así, ¿cierto? Esa es la carga horizontal que yo tengo. Pues si yo giro la cabeza 90 grados, o sea que si tengo este elemento así, sería una viga, ¿no? Entonces implicaría que aquí abajo tuviera mi momento positivo y aquí tuviera mi momento negativo, ¿sí? En caso que la carga fuera en ese sentido. Pues si la carga viene ahora de derecha a izquierda, pues me tocaría verla así para que fuera la carga vertical. Entonces ahora mi momento positivo estaría acá y mi momento negativo estaría acá. Ah, listo, ingeniero. Listo, ingeniero. Es importante porque puede que ustedes sepan hacer el procedimiento bien, pero dicen que la carga viene para acá, de izquierda a derecha, y ya pensando en el diseño, entonces va a tener tensiones acá, en esta cara de la columna. Pensemos que esto fuera como un muro de contención, ¿sí? Le pongo todo el refuerzo para que me resista acá, y resulta que la cara acá que va a empujar es de acá. O sea, es como suponer que la Tierra no me está empujando de aquí para acá, de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda, como si fuera un muro de contención. O sea que consideraría que la carga va en sentido contrario. Y por eso está el meme que existe. Profesor, fue solamente un signo, sí, pero por un signo hizo la estructura al revés, ¿sí? Entonces, aquí también nos aplica eso. Un signo quiere decir que la condición de cargas va al revés. Tengámoslo muy, muy, muy en cuenta. Bueno, si todas las unidades son consistentes, que supongo que sí, porque ustedes han sido muy juiciosos, podemos empezar a revisar nuestro cross. ¿Cuáles son los momentos que nos interesan, o los nudos más bien que nos interesa estabilizar en este procedimiento? El nudo 2. El 1 y el 2. El 2, el 1 y el Claro. 2. ¿Todos de acuerdo? ¿Por qué me le hicieron el feo a mi nudo 3 y mi nudo 4? Porque esos son 0 por el empotramiento. Porque tiene restricciones al giro, ingeniero. Sí, exactamente. La condición de apoyo implica que allá puede llegar cualquier valor de momento y ellos lo van a soportar. Mientras que en el nudo 1 y nudo 2 yo tengo que garantizar cierta condición de compatibilidad, como lo dijimos en ángulos de giro, ¿cierto? Que allí pues ese momento va a ser 0 en 1 y en 2 pues voy a tener un equilibrio de esos momentos. De 2 hacia 1 más 2 hacia 3 más 2 hacia 4, esos tres momentos tienen que generarme el equilibrio del nudo, ¿de acuerdo? Entonces pues decimos que acá tengo un desequilibrio de 360, siempre hemos puesto en amarillo, y acá voy a tener un desequilibrio, un desbalance de 72 negativo. Dijimos nosotros que el procedimiento consiste en hacer, después del desbalance, que haya un balance y que haya un transporte. ¿Verdad?
Entonces, si el desbalance es de 360, ¿yo qué hago? Para el nudo 1. Restarle esos 360. Le aplico un momento de 360 de igual magnitud, pero en sentido contrario, ¿cierto? O sea que hago un menos esto, ¿cierto que sí? Y después, Si es el transporte al momento 2,1, el cual sería de la mitad de eso. exactamente, decimos que este lo multiplicamos por un factor de transporte, o sea, 180, perfecto. Vamos muy bien. ¿Y ahora qué hago? Ya pasé por el nudo 1, pero yo pregunto cuáles son los nudos que nos toca tener en cuenta. Ahora el nudo 2, donde tengo un desbalance de menos 72, lo que hago es que pongo un momento de igual Del... magnitud y sentido contrario, ¿cierto que sí? Sí, señor. Entonces va a ser menos la suma de eso y lo multiplico por su factor de transporte, de distribución, perdón. Me va a dar 18, de 2 hacia 1, 27, de 2 hacia 4 y de 2 hacia 3 también me da 27. ¿Sí les está dando lo mismo? Un momento. Sí, señor. Ok, ¿qué nos falta hacer? Realizar el transporte del 2,3 al 3,2 y del 2,4 al 4,2. Y del 2,1 al 1,2 también. De hecho, voy a empezar por ese. Este 18 lo transporto acá a la mitad del efecto, que me da 9. Del 2,3, por eso fue que lo dejé aquí cerquita, para que de acá le transporte acá, que es la mitad del efecto, ¿cierto? Y este 27 me toca pasar aquí la mitad del efecto, ¿no? Entonces, digamos que por eso era que estaba la facilidad cuando los ingenieros de otros tiempos lo hacían de forma gráfica, lo organizaban así para poder trabajar de una forma más ordenada. Y acá terminaría nuestro ciclo 1. ¿De acuerdo? Ya lo han hecho. Ahora, ¿de cuánto es el desbalance para el nudo 1 y para el nudo 2? De 9 para el nudo 1. Ajá. ¿Y el nudo 2? 380. 180 negativo. Entonces, nuevamente, si la programación nos quedó bien hecha, que no nos quedó bien hecha, a ver, aquí tuve un error. Faltó meter las constantes, Inge, creo. Acá, a ver qué fue lo que pasa. Listo. A ver, a ver, a ver, si ahora sí. Listo, 9,45. Esto nos suma 180, ¿cierto?
Acá de 9 pasó a 4,5, acá de 45 pasó a 22,5, 33. Creo que así está, ¿cierto? Ya no está funcionando. Usted mira, si ese ciclo les da igual. Como dijimos hace un momento, ya el proceso se vuelve el mismo exactamente. Lo que pasa es que saber cómo lo planteamos. ¿Sí le están dando los mismos factores acá en este segundo ciclo? Sí, sí, señor. Ok, muy Sí, bien. señor. Entonces, pues, hagamos más ciclos. Acá el desbalance va a ser de 22,5 y de 4,5, 0,6, 11,3, 1,4, 0,3, 0, 0,7. Ustedes me dicen si vamos bien o no vamos bien. Ah, y bueno, no sé, aquí ya tengo 0, hace 2 ciclos, 3 ciclos. Entonces, pues, ya no tendría más desbalance, ¿cierto? Ya cerré esa brecha. Y me dice que en el elemento 1, nudo 1, 2, al sumar todo esto me da 0. ¿Sí tendría que ser 0? Sí, señor. Por lo que el tipo de apoyo no permite momentos. Ok, por ser la articulación. O sea, estamos llegando donde queremos llegar. En el nudo 2, estos tres momentos sí me suman 0. Sí, 309,6, 208 y 100,8. Sí, me da 208 y 100, 308. 8 y 8, 16. 1,6, ahí está, 309,6. O si no, pues me paro allí y chequeo aquí que me da 0. ¿Sí? Y unos momentos de 3 hacia 2 y de 4 hacia 2, que son los momentos en los apoyos empotrados. Obtuvimos los mismos valores, ¿cierto que sí? Sí, señor Inge. Perfecto. Entonces ya conocen ustedes el procedimiento. ¿Qué diferencia encuentran ustedes en cuanto a lo que hacemos cuando tenemos vigas? De pronto que hay que ser más organizado al momento de hacer como una tablita de los momentos. Buen punto, sí. Sí, sobre todo porque aquí tengo, cuando yo tenía vigas, pues llegaban máximo 2 elementos a un nudo, entonces me tocaba a izquierda, a derecha, entonces era muy secuencial. Aquí pues ya tengo que, puedo tener 3 y hasta 4 elementos en cada nudo, ¿cierto? Entonces sí me toca organizarlo bien. Sí, ese punto está bastante bien al lugar. ¿Qué más? ¿Algo más? Si yo les hiciera de parcial el lunes pasado, bueno, era festivo. Si yo hoy hubiera hecho este parcial así con este ejercicio, ¿lo habrían podido desarrollar? Sí, Inge. Seguro que sí, ¿cierto? Sí, porque de todos modos se interpretó lo de los momentos. Pues digamos que en el momento 2 llegaban todos que en el nodo llegaban todos los tres momentos. Exactamente, la teoría ya la hemos dicho, el concepto de lo que pasaba en el nudo 2. Entonces, seguro que al menos hasta acá habremos llegado, ¿sí? ¿Qué nos hace falta después de obtener estos valores de momentos? Sacar los valores de cortante. Exactamente. Aquí yo tengo entonces el ejercicio resuelto, un poco más manual, si se dan cuenta, donde tengo en función de E y novenos
¿cierto? E I sextos, o I sextos, ¿cierto? Diciendo que la E es constante, aunque también puede haber factorizado la I. Los mismos factores que tuvimos ahorita desde el Excel. Nuestros momentos de empotramiento, también para que sepamos de dónde salen, de forma un poco más explícita. Y pues todos nuestros ciclos. Aquí planteé dónde era que, cómo es que se ven cada uno de nuestros momentos dentro de los factores de distribución, porque a veces nos quedamos tan metidos dentro de las tablas que se nos olvida qué son esos valores. ¿Sí? Entonces, factores de distribución, y empezamos a hacer los ciclos, ciclos, ciclos. También hice 10 ciclos acá y llegamos a los mismos valores de momentos. ¿Cómo podemos obtener los cortantes? Que sería el paso a seguir. ¿Sí se pueden obtener? Sí, mira. ¿Cuánto les da? Pues, ¿Cómo los calculamos? ¿Cómo, o cómo los hemos calculado hasta el momento? pues separando cada elemento y haciendo sumatorias de momentos y después sumatorias de fuerzas. Exactamente. Haciendo el mismo equilibrio de las barras. Entonces, podemos calcular el cortante los cortantes del elemento 1. Cortantes del elemento 1, elemento 2, elemento 3. ¿Lo están calculando? Están muy callados, muy callados. Yo puedo calcular este cortante de 2 hacia 1 como esto más esto, ¿cierto? Haciendo sumatoria de momentos en 1, menos 270 por 3, todo dividido entre 9. Sí, señor, da 124.4. Muy bien, nos dio lo mismo. En cortantes, ojo, estos momentos, recordemos que estamos trabajando en unidades consistentes. Kilogramos por metro y los cortantes van a ser en kilogramos. ¿Y acá cuánto me da el otro cortante?
145.6. Excelente. Muy bien. Y van acá, ¿no? De 2 hacia 1. Recordemos que esto es de 2 hacia 1 y de 1 hacia 2. ¿Cuál más? De 2 hacia 3 y de 3 hacia 2. Entonces, pues, serán este y este, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo calculo? Igual, bueno, o al menos parecido. Voy a hacerlo acá completo. Va a ser, haciendo sumatoria y despejando, menos W por L. ¿Cuánto me da W? 36 por 6 por 3. Todo dividido entre 6. 82,80. Sí, señor, 82.8. Ok, y acá voy a tener 36 por 6 menos esto, 133.2. El otro cortante. Sí, señor. Bueno. De 2 a 4 y de 4 a 2, les voy a calcular como ¿cierto? Y no tengo cargas externas, me da 25,20. Momento inferior y momento superior. Perdón, cortantes, cortantes. ¿Cuál es positivo y cuál es negativo? Entonces nos toca aquí mirar. Si este momento de 4 a 2, si hago sumatoria de momentos en 4, acá, 1 a 4, tengo de 2 hacia 4 un momento que es de 100,8 positivo. Acá tengo un momento de 50,4 que también es positivo. Acá yo tengo que ponerle un signo a los cortantes. Si mis momentos van girando hacia la derecha, pues yo voy a suponer que mis cortantes para equilibrarme ese giro, va a ir este cortante acá y va a ir este cortante acá con esos valores. Entonces voy a tener en la parte superior un cortante de 25,2, en la parte inferior otro cortante de 25,2. Tienen que ir en sentido contrario para que se puedan equilibrar. O sea, en ese sentido, podemos decir que el de arriba es positivo y el de abajo es negativo, si lo queremos ver así. ¿De acuerdo? Obtuvimos los mismos valores todos. $145,6, $124,4, $133, $83. Allí están y 22 puntos. Aquí tengo mis valores de cortantes. ¿Alguna pregunta hasta acá? Es que a mí no me hace 82.4. No, es 82,4 aquí. Si hago sumatoria de Eso ahí. momentos, si hago sumatoria de momentos, estoy parado acá. ¿Qué tengo? De 2 a 3, voy a plantearla acá como sumatoria de momentos, va a ser de 2 a 3, 208,8. No voy a poner signo todavía. 208,8, que va de 2 hacia 4, de 4 hacia 2. Perdón, de 2 hacia 3. De 3 hacia 2 van menos 57,6, ¿cierto? Que es este momento, vamos a este momento, esta carga, si estoy haciendo sumatoria de momentos con respecto aquí a este nudo 2, va a ser que
negativa de Ya, sí. 36 por 6, ¿cierto? Que esa es la resultante aquí, una carga puntual por 3, que es el brazo, ¿cierto? Acá sumo un cortante hacia arriba, entonces va a ser un momento positivo, un cortante de 3 hacia 2 por un brazo de 6, y esto tiene que ser igual a 0. De allí yo despejo ese cortante 3 a 2, y no sé si me da el 82 con 8. ¿Sí les dio? Los escucho. Sí, sí, señor Inge, ya. Tenía mal un número aquí. 82.8, sí. Gracias, Inge. Por nada, eso es bueno que nos demos cuenta de lo que está pasando. Si de pronto metimos el dedo mal en la calculadora, sí que sea ahorita acá, que no sea en el parcial, porque todos los resultados están concatenados entre sí. Bueno, ahora lo que tenemos Sí, que sí, hacer sí. es una condición de equilibrio. Entonces, ¿qué va a ocurrir? No sé si aquí me permita rayar. No me permite rayar ahorita. A ver, a ver. Yo tengo que hacer acá. No me dejó, me va a tocar con la otra pantalla. Bueno, yo tengo que garantizar que hay un equilibrio en cada nudo. Ingeniero, tengo una pregunta, es que no me Señor, da el 25, 22 de cortante. 25.2. Bueno, me paro acá en este punto de abajo, en el nudo 4. ¿Y qué hago? Tengo sumatoria de momentos con respecto a ese nudo 4. Va a ser que el momento de 4 a 2, el momento de 2 a 4 para ese elemento, o sea que va a ser 100.8, ¿cierto? Ay, no me tiro ahorita la programación. 100.8, que es este de 2 a 4, de 4 es este, más 50.4, ¿cierto? No tengo más fuerzas que me produzcan momento, entonces no hago nada más. Acá tengo, estoy suponiendo que el cortante va hacia la derecha, entonces va a ser un momento negativo menos un cortante que va a ser de 2 hacia 4, ¿cierto? Por un brazo de 6 metros, que es este brazo, y eso tiene que ser igual a 0. Entonces de ahí despejo el cortante 2,4. Chequémoslo a ver si este es 25,20. Perdón, bueno, Sí, del mismo. ¿Sí les da? sí, sí, señor. ¿Cuál era el error? ¿Cuál era el error? Que eso nos sirve a todos. De pronto estamos cometiendo los mismos errores, entonces, ¿o por qué no está dando 25,2? Em, ese 6 hay que, está multiplicando el cortante, ¿verdad? Sí, 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 sí. Es que me faltaba la longitud por el brazo, Sí. pero ya estoy verificando. Ah, perfecto, listo. Sí, todo momento es una fuerza por un brazo, entonces, para que lo vayamos ahí chequeando. Yo aquí lo estoy haciendo más rápido porque ya lo hemos hecho varias veces, entonces
Aprovecho esa ventaja. Los demás valores sí les están dando, ¿cierto? Pues ya los estamos obteniendo es por descuento. Aunque también lo podríamos obtener por momento. Si hago sumatoria de momentos en el otro extremo de la barra, debería darme lo mismo. ¿Alguna otra pregunta? No, bueno. Entonces, aquí estamos diciendo, yo quería hacer un dibujito con este mouse. No me queda como tan chévere, tan fácil. Entonces voy a salirme de acá. Voy a dejar esto, hombre. Ya ahorita vamos a retomar eso. Resulta que hasta el momento tenemos cortantes y tenemos momentos. Pero en los elementos tipo pórtico también vamos a considerar el efecto de axial. Entonces, con ese objetivo, voy a empezar a dibujar aquí unos elementos. Voy a hacer aquí un zoom de mi nudo 2, ¿sí? Este nudo 2 acá, donde tengo obviamente, estos son infinitesimales, ¿no? Son unos elementos muy pequeños. Solamente para mostrar que ahí están llegando estos tres elementos. Y digo que si aquí tengo un cortante que sube por acción y reacción con el método de los cortes, ya viejo conocido de ustedes, va a bajar. Si aquí tengo un cortante que sube, acá por acción y reacción va a bajar. Si aquí tengo un cortante a la derecha, por acción y reacción, aquí voy a tener un cortante a la izquierda. ¿De acuerdo? Eso fue lo que obtuvimos nosotros, unos cortantes. Ahora con los cortantes vamos a garantizar el equilibrio en el nudo. Aquí pues también vamos a tener unos momentos, ¿cierto? Lo que pasa es que esta distancia que tenemos es tan pequeñita que vamos a decir que esta fuerza por este brazo no nos va a inducir un momento mayor. Esto es prácticamente el nudo, esto es infinitesimal. Pero los momentos, perdón, que cuando hicimos equilibrio en cross, pues aquí dijimos que tenemos un momento de, no me acuerdo cuánto, 309, 108 y 208. Perdón, 309, 100 y 208. ¿Sí? Ahí tenemos nuestros momentos. Entonces ya garantizamos que el equilibrio en momentos existe. Ahora estamos mirando qué es lo que pasa en cuanto a fuerzas lineales. Yo puedo decir entonces que acá este cortante es de 124,5. Ah, un poco más pequeñito. Acá también tengo otro cortante que va a ser de 133. Creo que aquí yo aproximé o redondeé estas cifras. ¿Sí? 133. Y si yo hago ahora equilibrio en mis fuerzas, de fuerzas verticales en este nudo que obtengo, 124,5 hacia abajo, 133 hacia abajo, ¿están en equilibrio? No. ¿Qué falta para que estén en equilibrio? Necesito ponerle una fuerza vertical, ¿cierto? Para que estén en equilibrio. ¿De cuánto va a ser esa fuerza para garantizar ese equilibrio? De la suma de 124 más 133. Exactamente. ¿Cuánto me da eso?
257.5. Y esos 257,5 que están llegando al nudo, ¿cierto? Por acción y reacción, también están bajando aquí al nodo, al elemento, perdón, y se van a convertir en la carga axial. ¿Sí? Esto va a ser la carga axial que le va a llegar a el elemento, a la columna. Tengo más columnas, ahora hago sumatoria de fuerzas verticales en este elemento. Tengo 257,5, no tengo más fuerza, nada, 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 nada. Eso implica que para equilibrarlo, debo tener otra fuerza, ahora subiendo, de 257,5. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Cómo así, ingeniero? ¿Podría volver a explicar? Sí, ¿Qué? por favor. ¿Desde dónde? De cómo coloco ese 257.5. ¿Este de acá? Eh, ¿Este de acá? Sí, es que me perdí un poquito ahí. Bueno, este de acá es porque nosotros obtuvimos unos cortantes, ¿cierto? Acá, que yo si dibujo aquí voy a hacer aquí un zoom. Aquí voy a dejar este nudo. ¿Cierto? Este nudo, aquí le voy a hacer un zoom. Entonces, en ese zoom, lo que dijimos fue, tengo 124,5 de cortante por acción y reacción al hacer el corte, son estos 24,5. ¿Estamos hasta ahí? Sí, señor. Lo mismo pasa en el otro extremo, tengo 133 de cortante. Por eso es que me aparece ese cortante al otro lado de 133. Acción y reacción, el del elemento lo tengo hacia arriba según la reacción que me dio, la respuesta que me dio. Entonces el del nudo lo tengo hacia abajo. Bien. Y hacemos equilibrio de fuerzas verticales. Porque recordemos que cuando tengo una solución de mi estructura, todos mis elementos, todos mis nudos deben estar en equilibrio. Y de por sí, toda la estructura en general debe estar en equilibrio. Ya ahorita hacemos ese chequeo. Entonces, si hago sumatoria de fuerzas verticales, tengo bajando, o sea, negativos, menos 124,5, tengo por otro lado menos 133, eso no me da cero. Me toca tener una fuerza hacia arriba, que es la que estoy tomando en ese elemento, de magnitud 257,5, que fue lo que me dijeron, para garantizar que el equilibrio del nudo. ¿Sí? Ok, sí. Entonces ahí ya con esa fuerza mi nudo estaría en equilibrio. Pero ¿qué pasa con esa fuerza? Esta fuerza que entra aquí a este elemento, veamos que ese elemento es este ñoquito que yo tengo acá, ¿cierto? Este ñoquito. Y este ñoquito representa cuando hago el corte, que tengo una fuerza para arriba, al elemento le va a salir una fuerza para abajo que va a tener la misma magnitud, 257,5. Entonces ahora yo vuelvo, como en el método de los cortes, a hacer el equilibrio de este elemento, sumatoria de fuerzas verticales. Tengo esta que entra, acá debo tener otra fuerza que no la conozco, ¿cierto? No la conozco. Entonces tengo, si lo quieren ver así, menos 257,5. Acá tengo más un axial de 4 hacia 2 igual a, igual a 0, la sumo y los igualo a 0. Entonces quiere decir que este axial tiene que tener esta misma magnitud de fuerza para que esté en equilibrio, para que este elemento esté en equilibrio. Ah, listo, ingeniero. ¿Sí? Entonces así ya obtendríamos el axial de la columna. Esto es lo más difícil que vamos a ver hoy. Bueno, Listo, ingeniero. listo, muy bien. Ahora, pues ocurre lo mismo con mis fuerzas horizontales. Yo tengo una fuerza de 25,22, que aquí va a la derecha, entonces aquí va a ir hacia la izquierda, ¿cierto? Por reacción, reacción.
25, 22. Y ahora la pregunta es, acá arriba, o sea, si digo sumatoria de fuerzas horizontales, menos 25, 22 igual a 0, no, no puede ser. Pero ahora resulta que yo tengo que dividir entre este elemento y este elemento de acá arriba. Entonces yo voy a poner unas flechas acá y acá, ¿cierto? O sea, este va a ser el axial de 2 hacia 1 y este va a ser el axial de 2 hacia 3. Entonces ahí generé una expresión. Pongamos ahí axial de 2 hacia 1. Axial de 2 hacia 1. Axial de 2 hacia 3. ¿Cierto? Aquí puedo generar una ecuación que es ¿cuál? Axial de sumatoria de fuerzas horizontales, axial 2, 1 más axial 2, 3 menos 25, 22 igual a 0. ¿Cierto que sí? ¿Estamos de acuerdo con ese equilibrio? Sí, señor. Ok. Ahora la pregunta es ¿cuánto le doy al axial 2, 1 y cuánto le doy al axial 2, 3? ¿Mitad y mitad? Depende de la longitud. Depende de la longitud. Entonces aquí lo que tenemos es una ecuación con dos incógnitas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues buscar otra ecuación que me relacione esas mismas dos incógnitas para tener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y poderlo solucionar. Sí, la respuesta es si con respecto a la longitud, sí, sí, va por ahí. Pero recordemos que esas son cargas axiales y uno de nuestros principios es el de compatibilidad de deformaciones. ¿Recuerdan? ¿Ustedes se acuerdan cómo se calcula una deformación axial del curso de mecánica de materiales? Fuerza sobre área. Fuerza sobre área. Es una presión. Estoy preguntando por una deformación. Ah, la deformación, sí. PL sobre AE. Exactamente, P por L sobre E por A. ¿Cuál sería el P para este elemento 1? El P. Sería 270, ¿no? ¿Cómo? ¿Sería qué? ¿Sería el N21? Exactamente, ese es el axial. Recordemos que P por L sobre E por AP es la carga axial. Entonces, sería, aquí yo voy a decir que tengo una compatibilidad de deformaciones. La deformación de este elemento, que será la misma deformación de este elemento. Entonces, si la deformación de este elemento 1, el de acá va a ser el axial N21 por L del elemento 1 sobre E por A. Estamos diciendo que nuestra sección es la misma, ¿cierto? Acá la formación axial del elemento 2 va a ser N de 2, 3 por L del elemento 2, o sea, 6 metros, dividido entre E por A, es igual en los dos elementos y el área también va a ser igual porque tengo la misma sección, entonces puedo plantear esta expresión. Que acá yo ya les había hecho el dibujito. ¿Sí? Entonces, yo les había planteado esto inicialmente.
N21 más N23 igual a 25,2, ya, pues pasando esto al otro lado del igual, por un lado, y por otro lado, delta 21, delta 23 tener una compatibilidad de formaciones con esta expresión, entonces que este delta 21, N21 por 9 metros, sobre E por A, N23 por 6 metros sobre E por A, tengo una ecuación acá, otra ecuación aquí arriba, si soluciono y despejo, tengo que N21 va a ser de 10,05 y N23 de 15,8. Por favor, ¿me verifican esos resultados? Solucionando ese sistema de 2 por 2. Y enero a mí me da 15,13. Ah, no, no, no. Creo que no, no. Sí, ingeniero, pues, me da parecido, me varía en los decimales, un poquito. De pronto por decimales, creo yo. Sí, me queda en 15,19 y 10,03. Bueno, o sea, estamos del mismo orden de magnitud. Ustedes son mucho más juiciosos y lo están haciendo así más en detalle. Entonces, pues yo les creo para que me hagan el ajuste de esos resultados. ¿Sí? Entonces, pues yo voy a continuar con estos datos que somos los que estamos presentando acá, pero ustedes si lo hacen con los datos ya más finitos, muy seguramente aquí tengo algo por la aproximación. ¿Sí? Entonces, N21 va a ser de 10, yo voy a seguir aquí con este dato de 10,05 y 2,3 acá de arriba, voy a ponerlo como 15,18. No sé si esos dos datos sí me suman 25,22. 10, 15, 25, si ahí me suma 25,22. Yo puedo pasar ahora este dato, que es una fuerza que va a la derecha, la paso aquí como a la izquierda, ¿no? Que es el axial que entra a este elemento. ¿De acuerdo? Y hago sumatoria de fuerzas horizontales, ¿no? Pues no tengo más fuerzas horizontales para equilibrar esta fuerza de 10,05. Debo poner otra fuerza acá al inicio de 10,05. Entonces quiere decir que mi elemento está sometido a tensión, a compresión, este elemento 1. Compresión, Compresión. La columna, tensión, compresión, compresión, compresión. Listo. Y ahora este 15,18, este 15,18 es el que yo tengo acá. Mire que aquí va a la derecha, pero aquí va a la izquierda. Ahora se está convirtiendo en una tensión, ¿cierto?
y este 15 y 18, pues como no tengo más fuerzas horizontales, ¿cierto? 15 y 18 hacia la izquierda, 15 y 18 hacia la derecha para que me equilibre, y quiere decir que este elemento está ahora a tensión, ¿verdad? Sí, señor. Y entonces pues ya tengo axial, cortante y momento en cada uno de mis elementos de pórtico. Lo único que me hace falta es dibujar esos diagramas. Y es algo que ustedes ya dominan ampliamente. Van a hacer estos resultados. Axial, perdón, esto es cortante, que yo tengo mal. Esto es cortante, ¿cierto? Porque aquí tengo una carga puntual, entonces tengo un cortante que ingreso, bajo la carga puntual y llego a 124,5 para cerrar. ¿Cierto? Es el diagrama de cortante cuando tengo una carga puntual. El elemento 2 que tengo una carga uniformemente distribuida, pues empiezo con un cortante y varío gradualmente hasta el cortante de cierre, que es el de 83. Un compañero nos pidió que lo chequeáramos, que era como 82,6, creo. Bueno, algo así, de ese orden de magnitud. Y en la columna, el de 25,2 es un cortante, pues como no tengo cargas, pues es un cortante constante. Pregunta del cortante. Aquí los tengo cruzados. Este cortante y con este axial. ¿Sí? Este es un diagrama de cortante, este es el diagrama de axial, donde ustedes me dijeron, el primer elemento está con presión, la columna está con presión y la segunda viga está a tensión. Y los momentos, pues tengo aquí una articulación, momento cero. Aquí yo llegué a un momento de 309,6. Recordemos en el nudo 2, 309,6 y 208,8 y 100,8. Pues aquí los dibujo hacia el lado de las tensiones. Hay que tener en cuenta cómo es la forma de mi diagrama de momentos cuando tengo una carga puntual o cuando tengo una carga distribuida o cuando no tengo carga, ¿cierto? Que solo una de las líneas para generar los gráficos. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Cómo se sienten para la elaboración de diagramas? Demasiado silencio, o sea, obviamente nos sentimos bien. No, por mi parte eso es como el tema más de más cuidado. Lo digo por Súper. eso mismo, yo lo digo por eso mismo, porque es un tema de cuidado. Hay algunos profesores que lo enseñamos así, digamos, sobre todo lo de momentos, con el eje negativo hacia arriba, el positivo hacia abajo, ¿cierto? Pero yo lo enseño así es porque de esta forma puedo ubicar rápidamente dónde, al saber dónde tengo las tensiones, dónde voy a poner mis varillas de refuerzo longitudinal, ¿sí? Y así lo presenta SAP. Hay algunos profes que lo enseñan el positivo hacia arriba, el negativo hacia abajo, pues es tema netamente de interpretación, sí, estar claro de lo que estamos haciendo, pero ¿dónde sienten que hay inquietud aquí? Chequeamos rápidamente estos valores o estos diagramas. ¿Todo?
Recurramos entonces nuevamente al método de cortes, ¿cierto? En el método de cortes, recuerden que ustedes tenían qué era lo que pasaba al comienzo del elemento y qué era lo que pasaba al final del elemento. Entonces ustedes pueden llegar y hacer eso. Aquí hago un corte antes de la carga y aquí un corte antes de terminar el elemento, ¿sí? Entonces ahí, si hago un corte, pues digo sumatoria de axiales o fuerzas horizontales, fuerzas verticales y momentos, y obtengo un valor acá, o puedo hacerlo, esto tiene 6, 9 metros, puedo hacerlo cada metro, ¿cierto? Obteniendo los valores tanto de axial, cortante y momento, que fue una de nuestras primeras actividades este semestre. ¿Sí la recuerdan? Que lo hicimos con una viguita, que hicimos cortes cada metro, que era una viga como de 15 metros. Era para esto mismo precisamente. ¿Sí lo recuerdan? Sí, ingeniero. Sí, señor Inge. Estamos haciendo lo mismo. Estamos haciendo ahí exactamente lo mismo, solo que pues como ya tenemos todo este semestre de experticia, de experiencia haciendo esto, pues ya ustedes se han vuelto mucho más diestros al respecto. Entonces, pues hacen un corte acá o hacen corte cada metro como les queda más fácil, o generan la ecuación, ¿cierto? Hacen un corte a una distancia de x, generan una ecuación, reemplazan los x, pues eso les va a dar que el diagrama de cortante es independiente de la longitud, por eso es constante. Aquí, después de la carga, vuelve a ser constante, pero se involucra el valor de la carga, por eso ese cortante, hasta ese cortante va a ser este. Empiezo acá, es constante, no dependo de la x, después bajo en la carga, es constante, hasta donde cierro. Pero acá, cuando hago el corte, pues dependo de la carga. A medida que me muevo en X, pues voy a ver la influencia un poco más de la carga. ¿Sí? Entonces, pues, como les digo, es una actividad que desde comienzo de semestre estamos haciendo, que la pueden volver a retomar como para aclarar un poco el tema de momentos y cortantes, pues en general de diagramas. Los axiales, pues aquí yo miro, es un elemento que claramente está sometido a compresión, la viga 1, la columna también, y atención a esta viga. ¿Por qué? Porque es que tengo las fuerzas saliendo del elemento, lo están tratando de estirar, o están entrando al elemento, lo están tratando de comprimir. Por esa razón acá tengo elementos a compresión o elementos a tensión. Y momentos, tengo un momento de 0, bueno, no lo voy a hablar. Tengo un momento de menos 309,6, que es el momento de 2 hacia 1. Entonces, mi momento de 2 hacia 1, recuerden que yo los dibujo positivos. Este es mi momento positivo, ¿cierto? Esa es mi convención de momentos positivos. Ouch. ¿Cierto? Pero como estamos diciendo que, o sea, este momento me va a producir tensiones en la parte de abajo, pero como es negativo, entonces quiere decir que va en sentido contrario, o sea que va así, y me va a producir tensiones en la parte de arriba, ¿sí? Por ser negativo. Entonces por eso es que yo lo estoy dibujando para el lado de las tensiones, arriba. Yo no puedo venir con una línea recta desde el 0 al 309 porque sencillamente tengo una condición de carga que me va a afectar ese comportamiento. Por eso es que yo les digo, pueden hacer aquí un corte antes de la carga para saber cuánto es el valor del momento y encuentran este valor de momento positivo. ¿Sí?
Ahí importante es ver que si mi carga tiene una determinada condición de aplicación, el diagrama va a responder a esa condición. ¿Alguna pregunta? ¿Qué pasa en los otros momentos? De 2 hacia 1, bueno, de 2 hacia 4 hacia la columna, es de 100.8, es positivo. Ouch. Como es positivo, este no es mi momento positivo, este sí es mi momento positivo, me dice que es este momento positivo de 100.8 según lo que vimos ahí, ¿cierto? 100.8. Entonces, pues, quiere decir que me va a producir tensiones aquí hacia la cara derecha. Y lo mismo el de abajo, también va a ser positivo. Miremoslo acá, de 4 a 2, que es este de 50.4. ¿Sí? Es positivo, entonces este momento va a ser positivo acá. Ven, aquí le puse 50.5, va aumentando la diapositiva y le voy subiendo un poquito. ¿Sí? Entonces, me va a producir tensiones ahora el costado izquierdo de la columna. Como no tengo cargas, pues lo uno de forma directa. En el elemento 2, que dio hacia atrás en un momento positivo de 200,8, pues si esta es mi convención de momento positivo, me le voy a llevar para acá si es positivo, 208,8, allí está. Me va a producir tensiones en la parte superior. Como no tiene el signo positivo, pues no le cambió el sentido. Y llego al final a un momento de 3 a 2 de menos 57,60. Uy, señor. Entonces, este es mi momento positivo, ¿cierto? Aquí al final del elemento 2, que me produciría tensiones ¿dónde? ¿Arriba o abajo? Este momento positivo que tengo ahí en el dibujito. ¿Me produce tensiones arriba o abajo? La flechita. La parte de abajo. Abajo. En la parte de abajo, exactamente. Aquí, así con este sentido, me produce tensiones en la parte de abajo. Pero como es negativo, 57,60 negativo, entonces lo que yo tengo que hacer es cambiarle el sentido. Y ahora cuando ya se lo planteo así, nos va a producir tensiones en la parte de arriba. Y así es que lo dibujo. Y como tengo, ya había puesto el 208,8, tengo ese de 57 y tengo la condición de carga que es uniformemente distribuida, pues ahora si la carga es constante, el cortante es grado 1, el momento es grado 2. ¿Sí? Y pues ya tenemos lo que es el método de Cross para pórticos. ¿Qué nos falta hacer acá? Pues verificar si tenemos realmente equilibrio. Yo lo puedo hacer desde acá. Sumatoria de fuerzas verticales. A ver. A sacarme aquí una hojita de cálculo. Una hojita adicional. Y vamos chequeando. Entonces ya puedo poner aquí horizontales. O verticales. ¿Sí? Mis fuerzas verticales que voy a tener. A ver. Fuerza vertical. Acá tengo este cortante que va a ser una reacción, ¿cierto? De más 145,6.
Acá voy a tener otra reacción de 83 son positivos, ¿cierto? Aquí abajo voy a tener otra reacción de 257,5. Son las reacciones, si tengo apoyos van a ser reacciones. Y de cargas tengo acá menos 270, que es esta carga, y esta otra carga que va a ser menos de 36 por 6, ¿cierto? Que si la puntualizo, si sumo todo esto, ¿cuánto me da? 0,1. Bueno, para efectos prácticos esto es 0, ¿cierto? O sea que la estructura está en equilibrio de fuerzas verticales. Si lo hago para fuerzas horizontales, apagué, no. Horizontales, nuevamente tengo acá una fuerza, tengo aquí una reacción de 10,05, que es positivo, ahí es donde dijimos que podemos tener una ligera variación. Tengo aquí una fuerza de más 15,18, ¿cierto? Porque va a la derecha. Acá tengo una fuerza de menos 25,22 y no tengo más porque no tengo cargas horizontales, ¿cierto? Entonces acá puedo sumarlos, las totalizo y me da también 0,01. Bueno, somos amigos, ustedes me perdonan eso, me ponen 4,9 en el parcial, pero aquí ya tenemos entonces verificado la fuerza horizontal, la fuerza vertical, y nos faltarían los momentos. ¿Sí me siguen, cierto? No sé si voy muy rápido, pero solo estoy tomando los valores y sumando. Momentos. Hacemos sumatoria con respecto a qué punto. Puede ser este de acá, ¿cierto? ¿Sí les parece? El nudo 1. Sí, señor. Bueno, si hacemos sumatoria con respecto a ese punto 1 o a ese nudo 1, voy a tener que, aquí abajo yo tengo un momento, voy a empezar con los momentos, tengo un momento de 50,52, que es este, ¿cierto? Del empotramiento. Acá tengo un momento de menos 57,48, ¿cierto? Son las reacciones. Adicionalmente voy a tener, pues aquí no tengo brazo, no tengo brazo. Voy a hacer los momentos primero, las reacciones. Voy a tener aquí una reacción de 83 por un brazo de cuánto va a ser. 15 metros. 15 metros, ¿cierto? Porque es el brazo con respecto al punto donde estoy haciendo momentos. Voy a ponerlo en 9 más 6. Tengo ese momento. Eh, Acá tengo esta fuerza 15,18, pero no tengo brazo porque es coaxial con esta línea en la que yo estoy haciendo sumatoria de momentos, entonces, no más. Acá sí voy a tener un momento por esta fuerza de 25,22 y va a ser un momento negativo, ¿cierto? 25,22 por un brazo de ¿cuánto? De 6 metros. 6 metros. Van chequeando los valores. Acá esta reacción también va a producir un momento, ¿no? Con respecto a este punto, lo va a hacer girar así en positivo, en sentido horario. Más 257,5. ¿Por qué brazo? 9 metros. 9 metros. ¿Qué más? ¿Me hace falta algo? Las cargas. Cargas. Entonces, esa carga de 270 me produce un momento negativo. 3 metros, ¿cierto? Y la carga uniformemente distribuida también me produce un momento negativo de 36 por 6 por un brazo de ¿cuánto? De 12 metros. De 12 que lo voy a poner como 9 más 3, ¿sí?
9 de este primer elemento y 3 para llegar al centroide con respecto al punto de apoyo. Listo. ¿Qué más le incluimos ahí? Creo que ya está completo. Bueno, hacemos la sumatoria. Estoy haciendo la suma. Me da 2. Sí, yo tuve por ahí algún error en los decimales, ¿no? Pues si comparo un momento de 2 contra 2000, contra 800, contra 1200, pues ya un tema de decimales, ¿no? Pero podemos decir que da prácticamente cero y seguramente si ustedes lo hacen con todas las cifras decimales, les va a llegar a cero. ¿De acuerdo? Entonces chequeamos que el equilibrio nos está dando en la estructura, tanto para cada nudo, como para cada elemento, como la estructura general. ¿Alguna pregunta? No, señor. En mi caso no. ¿Se entiende? ¿Estamos haciendo algo difícil? Hoy nos fuimos de locos y hicimos cosas difíciles que fue dividir. Fue lo más difícil que hicimos hoy. Traímos a colación conceptos de mecánica de materiales, que son las deformaciones axiales. ¿Qué más dijimos? No, nada más. Elementos de pórtico, pues estamos como recogiendo todo lo del semestre, donde dijimos que un elemento también tenía cargas axiales. Entonces, pues ahí ya vimos cómo las pudimos descomponer, de dónde vienen. Y adicionalmente, pues volvimos a hacer énfasis en que el método de los cortes es bastante útil, ¿cierto? Con lo que empezamos el semestre y prácticamente con lo que estamos cerrando el semestre, volviendo a hacer esa, a tildar de ese método de cortes. Sigue siendo aplicable para estructuras estáticamente determinadas, que lo utilizamos para ver cómo los diagramas, y ahora estructuras estáticamente indeterminadas también nos sigue aplicando. Pregunto yo entonces, si ustedes no tienen preguntas, ¿qué pasaría si yo en el apoyo 3 no tengo empotramiento, sino tengo un volado? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué implicaciones tendrían eso? Recuerden que este es un curso de análisis, ¿no? Pues solucionamos estructuras, pero principalmente análisis estructural, orientado a esa solución de estructuras. Hay que volverlo a un sistema equivalente. Lo podemos volver a un sistema equivalente, sí, ya ustedes conocen el procedimiento, ¿cierto? Esa fuerza uniformemente distribuida la puedo poner como una carga puntual en el nudo y un momento en el nudo. Pero pregunto, ¿qué pasa con el axial? ¿Sí? Pensando, pensando en esta misma, en que físicamente, por más que yo tenga mi sistema equivalente, pues voy a tener aquí una barrita de embolado. ¿Qué pasa con ese axial cuando tengo esta condición? O sea, en otras palabras, ¿cómo distribuiría este axial de 25-22 a el que habíamos puesto aquí de N2,1 y N2,3? ¿Cuánto le corresponde a cada elemento? Ahí no tendría que ver el factor de transporte. En ese caso, no sé. Mm,
No. Pues yo creería que el 25-22 iría solo para el axial 2-1. ¿Por qué? Y pues como el otro lado queda un voladizo, pues no habría algo como que estuviera jalando o reteniendo ese volado, creería yo. Físicamente no pudo haberse visto mejor ese ejemplo. Sí, exactamente. Cuando yo tenga esa distribución de axial hacia un volado, pues es acá yo no puedo disipar ese axial. O sea, si yo le doy acá algo de axial, es para que el apoyo lo tome. Sí, pero aquí no tengo apoyo, entonces no tengo cómo darle axial. Entonces, este axial de 25-22 se vendría solamente por esta barrita. Por lo mismo, como el compañero dijo, necesitamos algo que esté jalando para que haya esa restricción del axial. Entonces aquí no va a tener eso que me restrinja, entonces no le puedo dar nada de axial, entonces la rigidez por axial va a venir para este elemento. Entonces así, ahí es cuando decimos, el axial de esta viga se nos convierte en el cortante de esta columna, y viceversa, ¿no? El cortante de esta viga se nos convierte en el axial de esta columna cuando tengo un nudo a 90 grados. Acá pues la suma de estos dos cortantes es lo que nos va a dar este axial. ¿Sí? Pero más que decir esa frasecita que el axial de aquí se mueve el cortante allá, puede que sea cierto, pero queda más elegante si nosotros decimos que tenemos un equilibrio como tal en el nudo, ¿cierto? Entonces, si la sumatoria de fuerzas horizontales y sumatoria de fuerzas verticales me dan cero, ahí es que yo vengo a obtener esos valores o esa condición de que el cortante tiene de un elemento a 90 grados tiene relación con el axial del otro elemento. ¿De acuerdo? Hago ese comentario fue porque en algún semestre un chico me hizo la pregunta y pues venía muy al lugar, ¿sí? Entonces pues también quiero compartir con ustedes esa reflexión que hicimos desde aquella vez. Creo que fue el semestre pasado. ¿No hay más preguntas? Y enero, si por ejemplo en el ejercicio hubiera una fuerza axial, ¿esa también se tiene en cuenta en el método de Cross o se tiene en cuenta es, ¿Dónde estaría la fuerza axial? por ejemplo, en el nudo 1? Acá, ok. Recordemos que el método de Cross es un método de distribución de momentos. Esa fuerza axial va a ejercer algún momento de empotramiento en el elemento 1. No. No, digamos, no se tendría en cuenta dentro del desarrollo del cross, pero sí se tendría en cuenta aquí cuando yo hago el equilibrio, ¿sí? Digamos, aquí yo llegué con 10,05 y entonces acá yo tenía una fuerza axial, otra fuerza axial. Entonces tengo que decir, sumatoria de fuerzas axiales tiene que estar en equilibrio. Ahí yo lo tendría en cuenta, ¿sí? Aquí yo dije 10,05 y acá no tengo nada, pues entonces solo debo tener 10,05. Pero si aquí tengo otra fuerza que está ingresando al elemento, o bueno, no solo acá, sino de pronto aquí en la mitad del elemento, ¿sí? Pues yo la incluyo dentro de la sumatoria de fuerzas horizontales de ese elemento.
Ah, de acuerdo, ingeniero. Muy, muy al lugar también esa pregunta. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, entonces de acuerdo que el parcial sea el próximo lunes. A las 7 de la mañana. Sí, a la hora de clase, claro. De 7 a 10, ¿cierto, Inge? Pues yo creo que de 7 a 8. Realmente está tan sencillo que ustedes ya han hecho ejercicios, ya ven que el tema es fácil de programar cross o ya lo han programado. Ingeniero, ¿y el Ah, parcial es entregarle una programación o...? Es una edición cross, pues estoy pensando a ver cómo lo hago. Estoy pensando a ver cómo lo planteo. Si le digo, o si les doy yo un cross, les digo, complétenlo. Complétenle factores de distribución, complétenle momentos, el desbalance en el ciclo 13 de cuánto es, cosas así puede ser. No sé, o desarrollelo todo. Estoy pensando cómo lo planteo. Tengo este fin de semana para pensarlo bien. Pero pues no es nada que ustedes no hayan hecho, seguramente. pues sí, Inge, hagámosle de una vez. Pues Hablemos bueno, de eso. Inge, Sí, 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 está fácil, la verdad. O va a estar fácil. Por eso les digo, vean que pasamos de vigas a pórticos y casi que el cambio ni siquiera se siente, ¿cierto? Porque como tal el proceso es el mismo. Ahí ya más como el postproceso que hagamos nosotros, la interpretación de los resultados. Sí, Inge, entonces de una, el lunes. bueno, sí, señor. Bueno, chicos, muy bien. Entonces el lunes, como habíamos quedado, hacemos el examen. Inge, Muy bien, entonces, igual. Cualquier duda, no duden en consultar. Inge, ¿Alguien me iba a entonces decir algo, yo una señor? pregunta, ¿entonces ya quedaría pues culminado el curso o Sí, 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 sí. que ya teníamos la entrega del proyecto y el parcial? Pues Ingeniero, ya Ya sería y todo. consideraríamos el curso. Ah, ok, Inge, muchas gracias.